Bien, vamos a ver la varianza de la variable aleatoria. Esta variable aleatoria, como ya lo hemos dicho en clases, es o se deriva de la regresión poblacional. Por lo tanto, es una variable que si nosotros no tenemos todas las observaciones de la variable en cuestión, pues no es posible o no es observable. Por lo tanto, se tiene que hacer una estimación a través de los errores que se tienen de una regresión muestral, es decir, a través de un pequeño grupo de observaciones llamada muestra, hacemos un cálculo tanto de beta 0 como de beta 1 para obtener así una aproximación llamada regresión muestral de una regresión poblacional. Es a través de la definición de error que vamos a obtener la estimación de la varianza del término aleatorio U. Y como sabemos, la definición es y observada menos y calculada. Y vamos a dejar esa igualdad. Para cada uno de esos términos vamos a extraerle o a restarle el promedio de y. Por lo tanto, la igualdad no se altera. Cada uno de estos términos vamos a sustituirlos para poder después hacer la operación y ver a qué son iguales esos errores. Para el primer término lo vamos a obtener de la regresión poblacional, que es igual a beta 0 más beta 1 por x más el término aleatorio, que es ahí de donde vamos a obtener el cálculo de la varianza. Y para el segundo, al primer término solamente le vamos a aplicar una suma y a dividirlo entre el número de observaciones. Es decir, vamos a multiplicar el término de suma y vamos a multiplicar también por la fracción 1 sobre n a la ecuación que ya teníamos arriba, quedándonos de la siguiente forma. Cuando le aplicamos la suma a una constante, a la constante beta 0, eso es igual a n veces la constante. Y también estamos multiplicando por la fracción 1 sobre n. A los otros dos términos tenemos a quién aplicarle la suma porque tenemos que hay variables y no solamente las constantes. Por lo tanto, para el primer término, n sobre n es igual a 1 y para los otros dos es el promedio de cada una de las variables. Para el término 3 de la ecuación que está hasta arriba, vamos a obtenerla de una regresión de mínimos cuadrados ordinarios, que como ya lo sabemos es igual a beta calculada más beta 1 calculada, bueno, primero beta 0 más beta 1 calculada por x. Y para el último término, a pesar de que se repite en esa ecuación con el término 2, no los vamos a sustituir con las mismas igualdades o con la misma ecuación. Ese último término, el término 4, lo vamos a tomar del cálculo por el método de momentos de mínimos cuadrados ordinarios para beta 0, que es igual a y promedio menos beta 1 calculada por x promedio. Y de aquí vamos a hacer el despeje. Una vez teniendo ya los cuatro resultados, los podemos sustituir en la primera ecuación, en el término de error, quedándonos de esta forma. Aquí es donde hacemos las cuatro sustituciones y podemos ir eliminando términos, términos que se pueden eliminar de signo positivo con el negativo, que sean iguales. Tenemos en primer lugar a beta 0 poblacional y en segundo lugar al beta 0 muestral, quedándonos de la siguiente forma. Aquí factorizamos del término, de los primeros dos términos que sobreviven a beta 1 y en el último término al beta 1 muestral. Si recordamos,
la x, podemos sustituir esa x mayúscula menos su promedio por el término de desviación con respecto a la media, es decir, x minúscula. Podemos factorizar también los primeros dos términos. Ahí podemos factorizar a la x minúscula, que es la desviación con respecto a la media, quedándonos de la siguiente forma. Al último término, que es el que traemos de dos ecuaciones arriba, a u menos u promedio, no lo hemos alterado. Sin embargo, podemos utilizar todavía la diferencia de beta menos beta 1 calculada, que como ya lo habíamos visto desde el cálculo de beta 1 promedio, podemos hacer una igualdad para esa diferencia. Esa igualdad tiene el signo al revés. Lo que necesitamos es beta 1 calculada menos beta 1 muestral. Por lo tanto, le cambiamos el orden también al signo que está marcado ahí con un menos. Ese menos marcado en azul nos sigue conservando el menos beta 1 calculado de arriba, y el menos por menos nos da el beta 1 poblacional positivo. A esta última equivalencia de los términos de error le podemos aplicar una suma y elevarla al cuadrado. Como ya vimos, por la forma de agruparlos, esto se puede desarrollar como un binomio al cuadrado perfecto. Teniendo entonces el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo por el doble producto del primero por el segundo. Y aplicamos de una vez el término de suma. Una vez teniendo ya la sumatoria del término de error y elevado al cuadrado, podemos aplicar valor esperado a la última ecuación. Si aplicamos o distribuimos este operador de valor esperado para cada uno de los términos, nos queda en tres términos del lado derecho de la igualdad. Vamos a desarrollar cada uno de esos tres términos. Bueno, vamos a desarrollar el primero y el tercero marcados en azul y en rojo, y a ustedes les quedará realizar como ejercicio el término en verde. Empezamos con el azul, que es el valor esperado de la suma del cuadrado de la diferencia del término aleatorio menos su promedio. Desarrollamos nuevamente este término como un binomio al cuadrado, teniendo el cuadrado del primero por el cuadrado del segundo menos el doble producto del primero por el segundo. Aplicamos la suma a cada uno de los términos, siendo el primero de ellos y el tercero una serie a la cual le podemos aplicar la suma, y el promedio solito, que es el término de en medio, como es una constante, al aplicarle la suma tenemos que eso es igual a n. Para el siguiente paso, lo que estamos haciendo es sustituir cada uno de esos promedios que aparecen en la ecuación, y los estamos desarrollando como su definición, ¿no? Que es la suma entre el número de observaciones. Como ya vimos en esa última ecuación, tenemos que el paréntesis está elevado al cuadrado. Por lo tanto, lo que nos quedaría en el segundo término sería n, que multiplica a la suma elevada al cuadrado dividido entre n al cuadrado. Es decir, una propiedad de los exponentes es que podemos distribuir entre el numerador y el denominador, quedándonos de la siguiente forma. El segundo término, como teníamos n sobre n al cuadrado, sobrevive una n en el denominador. Los últimos dos términos son iguales y lo único que estamos haciendo es sumándolos,
tenemos menos 2 más 1, nos sobrevive un menos 1. Y ahora sí, lo que tenemos es la última expresión de esa diferencia al cuadrado. Aplicamos el valor esperado. Para cada uno de esos términos distribuimos el operador y desarrollamos las sumas para cada uno de los términos. Es decir, recordemos que la suma va desde 1 hasta n, por lo tanto, para el primero lo que tenemos es 1 al cuadrado, u sub 2 al cuadrado, y así hasta el último término de la suma, que es n. Para el segundo caso es lo mismo, son términos elevados al cuadrado. Si aplicamos a cada uno de esos términos el valor esperado, nos queda como sigue. Estamos aplicándole el valor esperado al último término y como 1 sobre n es una constante, se queda fuera o se factoriza del operador de valor esperado. Recordemos, por los supuestos de la variable aleatoria, que el valor esperado del término aleatorio al cuadrado es igual a sigma cuadrada. Y para ambos términos es lo mismo. Como tenemos también el supuesto de homoscedasticidad, que nos dice que las varianzas de cada uno de los términos de los u's es la misma. Recordemos que eso significaba homoscedasticidad igual varianza. Podemos decir que ese sigma es el mismo para todos los términos. Por lo tanto, como estamos hablando de una constante, la podemos factorizar, o de la misma variable, la podemos factorizar, quedándonos el primer término como n veces la varianza de u. Es decir, tenemos la suma desde 1 hasta n aplicada a una constante sigma u. Esa suma es igual a n veces la constante. Lo mismo para el segundo término. Estamos factorizando a la sigma n veces. Por lo tanto, en el segundo término lo que nos queda es n sobre n, que es igual a 1. Y tenemos n veces sigma u menos sigma u y factorizamos por último a la sigma u cuadrada, que multiplica al n menos 1. Y este ya es nuestro resultado de el primer término de la ecuación del valor esperado de la suma de los errores al cuadrado. Recuerden que habíamos dividido entre 3. La segunda parte no la vamos a desarrollar aquí. De hecho, es solamente encontrar de dónde sale esto. Es casi inmediato. En el ejercicio que hagan, por favor especifiquen de dónde sale y por qué es igual a sigma u cuadrada.